Resistencia del perno. La resistencia se especifica mediante cantidades ASTM mínimas, la resistencia mínima de prueba o la carga mínima de prueba y la resistencia mínima de tensión. ¿Qué significa esto? En las tablas donde vamos a encontrar para pernos de clases tanto ASTM como SAE y como ISO, vamos a encontrar varios valores de los cuales, dependiendo del tipo de cálculo que vayamos a realizar, vamos a requerir. Por ejemplo, está la carga de prueba, que es la carga máxima que un perno puede soportar sin sufrir una deformación permanente. Obviamente esto utilizando experimentos y ensayos de tensión. La resistencia de prueba está dada por el cociente de la carga de prueba y el área de esfuerzo a tensión, que el área del esfuerzo a tensión se puede obtener tanto de la tabla 8.1 como de la tabla 8.2. Y en las tablas 8.9, 8.10 y 8.11 se proporcionan especificaciones de resistencia mínima para los pernos de acero, grados específicos de materiales, tratamientos térmicos y resistencias. Entonces, en la tabla 8.9 están para los tornillos y pernos grados SAE, en la 8.10 para designaciones ASTM y en la tabla 8.11 para clases de propiedades métricas. Un detalle importante, los grados se deben marcar en la cabeza del perno en el momento que se mande a diseñar y a construir un perno de algún tipo de rosca de las que están aquí especificadas, y con la resistencia se debe marcar en la cabeza el tipo de grado que tiene según las tablas que vamos a ver en este momento. Un detalle muy importante, la carga prueba es la carga máxima que el perno puede soportar sin sufrir una deformación permanente, ya lo vimos. Esta resistencia a prueba está dada por el cociente entre la carga de prueba y el área del esfuerzo o tensión y corresponde al límite proporcional. ¿Qué significa? Vamos a tener aquí una resistencia a la prueba donde ya no ha comenzado a fluir. Vamos a tener aquí la resistencia a fluencia y aquí el fallo del elemento. Entonces es ligeramente, la resistencia de prueba es ligeramente a la resistencia a la fluencia, y esta se utiliza para resistencias estáticas de pernos, SP. Los buenos materiales para pernos tienen una curva de esfuerzo que continúa ascendiendo hasta la fractura. En este diagrama de esfuerzo de formación vemos donde llegamos primero a la resistencia a prueba, luego a la resistencia a la fluencia y luego a la resistencia a la ruptura del material. La tabla 8.9 para especificaciones AE para pernos de acero es una especificación en unidades inglesas. Tenemos los grados y los intervalos de tamaño que incluyen estos grados. No es que vamos a encontrar para todos los grados todos los diámetros, no es lo usual, de hecho no es correcto. Y aquí vemos cómo específicamente para cada uno de los casos se da el grado, se da el intervalo de tamaños nominales, la resistencia de prueba mínima, que se va a indicar según la gráfica anterior, el valor que está antes de la fluencia, la resistencia mínima a la tensión, el SY, y la resistencia mínima a la tensión, que es el SUT, y la resistencia mínima a la fluencia, que es el SY, y está aquí los valores correspondientes. Para los aceros, en este caso, los tornillos grados AE, en la cabeza, las designaciones 1, 2 y 4 no tienen ninguna diferencia entre sí. A partir de las 5 se agregan 3 rayas, 5.2, 7, 8, 8.2. Ahí se ven los grabados en la cabeza correspondientes. Si ustedes tienen la posibilidad de fijarse en algún perno, en alguna aplicación, en una estructura o en alguna máquina, si ustedes ven la cabeza, ya pueden venirse a esta tabla y verificar si corresponde a un grado SAE específico de los que están aquí indicados, siempre y cuando sean tornillos
de la clase inglesa o de la ANSI en este caso. Las resistencias mínimas son resistencias que exceden 99% de los sujetadores. Tenemos la tabla 810, donde tenemos las especificaciones ASTM. Empezamos con la A307, que es la más común, los diámetros que vienen acá. No es casualidad que la A307 sea equivalente a la designación GRAES AE1, es casi que el mismo valor. Incluso en la cabeza del perno es exactamente la misma. Es a partir ya donde tenemos la A325 tipo 1, donde ya empiezan ciertas diferencias e incluso en la cabeza ya se marcan, igual en la tipo 2 y la tipo 3. Ahí se ven las diferencias en la cabeza. El A354 grado BC, y ahí sucesivamente tenemos un poquito más de clases, siendo obviamente la A490 tipo 3 la más resistente. Recuerden que los pernos se colocan en grupos y esta sería la resistencia que tendría un solo perno. Si nosotros tenemos que la carga es muchísimo mayor la que van a soportar, de repente vamos a requerir un conjunto de pernos en una unión para poder lograr la resistencia deseada. Y la tabla 811, que es la que trae las clases métricas. Dentro de esas clases métricas tenemos la más baja, que es 4.6, que va desde M5 a M36. Aquí se especifica el 4.6 en la cabeza. Esa es la ventaja de las roscas ISO, que se pone la clase en la cabeza. La 4.8, que va de 1.6 a M16, y ahí sucesivamente. Ustedes pueden checar estos valores y consultarlos cuando lo requieran. Aquí viene un repaso de cómo se calcula la longitud de la rosca del perno y el tornillo correspondiente para el caso de las diferentes longitudes que existen. ¿Cómo se especifica un perno? En el caso de la rosca inglesa, tenemos que el diámetro nominal es el primer valor. Luego se indican las roscas por pulgadas, que es equivalente al paso. Inmediatamente la longitud por 3/4. El UNC, que sería la serie de las roscas. Recuerden que tenemos que la UNC es roscas gruesas, también tenemos las roscas finas. El grado 5, que es el grado de material. Este grado 5 se refiere, ¿verdad?, al tipo de grado, en este caso SAE. Y el perno de cabeza hexagonal, que es el tipo de cabeza correspondiente. Se me olvidó el guioncito 2, que es el ajuste que debe utilizarse para la ensamble con la tuerca correspondiente, que esto está más relacionado con la tolerancia que se desea en dicho ensamble. En el caso de la rosca métrica, en la métrica siempre antecede la letra M mayúscula, indicando que es rosca métrica, el diámetro nominal por 1.75 o el paso, que dependiendo de si es paso grueso o paso fino, este valor cambia. ISO 4.8, que es la clase de material, que sería en la tabla 811, donde encontramos las características de esos grados, igual el tipo de cabeza. Muy bien, entonces una vez que tenemos la resistencia de prueba, la resistencia a la fluencia y la resistencia a la tensión, entonces podemos nosotros ya analizar las uniones a tensión debidas a carga externa. Definimos los siguientes términos: FI como precarga, P total como carga externa de tensión total aplicada a la unión. P va a ser igual carga externa de tensión, en este caso, ¿verdad? PB va parte de P tomada por el perno, y PM, que sería la parte de P que es tomada por los elementos. Esto significa las arandelas y los elementos de unión. La fuerza F, que es la carga resultante en el perno, que va a ser la precarga por la PB. Y la carga resultante de los elementos que vamos a tener, que es el PM menos la precarga.
C, que va a ser la fracción de la carga externa P soportada por el perno, y el 1 menos C, la fracción de la carga externa P que soportan los elementos, y N es el número de pernos en la unión. Si tenemos N pernos que comparten en forma equivalente la carga externa total, entonces P va a ser igual a P total entre N. Durante la precarga del perno, el perno es estirado. ¿Qué significa esto? Lo vimos en un caso anterior, ¿verdad? Los elementos que están dentro del perno, que son los elementos de unión, se comprimen y el perno se estira. Eso lo vimos en la grabación anterior. Cuando se aplica una carga externa P, como se muestra aquí en la figura, el estiramiento del perno es de una cantidad delta, y ese mismo delta es la cantidad que se comprime los miembros del agarre. Entonces, ese valor, digamos que debe ser equivalente. Entonces, podemos indicar que el PB entre el KB y el delta va a ser el PM entre el KM, donde podemos obtener que la carga que tienen los elementos va a ser la carga de los pernos entre esta relación de rigideces tanto del perno como de los elementos. Ya que P es igual a PB más PM, entonces sustituimos y obtenemos que PB va a ser igual a C por P, donde C se define como la rigidez del perno entre la suma de la rigidez del perno más la rigidez de la unión. Entonces C se define como la constante de rigidez de la unión, y podemos utilizarla para determinar la carga que asume el perno, multiplicándola directamente por P, y la carga que asume la unión, multiplicándolo por 1 menos C por P. Se indica la proporción de la carga externa P que el perno soportará, y un buen objetivo de diseño es alrededor de 0.2 para C. Aquí tenemos unos cálculos de rigideces. En este caso se utiliza un perno de media pulgada con 13 roscas por pulgada, UNC, con C igual a KB entre KB más KM. Entonces, teniendo valores de agarre, obtenemos un KB para cada uno de los casos, un KM para cada uno de los casos y un C, donde vemos que C anda aquí alrededor de 0.168 el mayor y el menor es 0.114, y la resta correspondiente. Entonces, se ve aquí como el que tratemos de alcanzar con C este valor es lo ideal, pero no necesariamente tiene que ser siempre la norma. Entonces, si nos vamos a la carga resultante del perno, vamos a obtener, haciendo el debido despeje de FB y sustituyendo PB por CP más el FI, entonces aquí estamos obteniendo dicha carga. Esto es, si la fuerza en los elementos es menor a 0, la carga resultante en los miembros también, cuando Fm es menor a 0. Y estos resultados solo son válidos si la carga sobre los miembros permanece negativa, indicando que los miembros están en compresión, que es lo que en buena teoría el perno le está aplicando directamente a los elementos de unión. Hay una relación entre lo que es el par de torsión del perno con la tensión del perno. El par de torsión se refiere al ajuste cuando uno está socando o está zafando un perno de una unión. Se sabe que es deseable una precarga alta en conexiones con pernos. Estos se deben considerar los medios para asegurar que la precarga en realidad se desarrolle cuando se ensamblan las partes. Obviamente, lo ideal es utilizar una llave dinamométrica para aplicar la precarga especificada, ya que esta precarga debidamente aplicada en su valor correspondiente asegura que la unión, además de que quede completamente rígida, no se deforme ni se deforme el elemento que está uniendo los pernos o los elementos, ni tampoco se deforme el perno. Obviamente, la práctica usual es que es muy poco los casos donde se utiliza una llave dinamométrica o una llave de torsión.
En circuitos eléctricos sí se utiliza para la protección de cables, entonces en el armado de tableros eléctricos de alta capacidad o de alta potencia, si vienen incluso los tableros traen su propia llave dinamométrica para poder hacer los ajustes de torque inicial o los ajustes de torque respectivos según diseño. La condición de ajuste firme se define como el apriete que se logra con algunos golpes de una llave de impacto o bien es el esfuerzo total realizado por una persona con una llave ordinaria. Entonces aquí vuelvo a poner el ejemplo, ¿verdad? De cuando uno quiere desajustar o desensamblar una llanta, normalmente nosotros utilizamos nuestra fuerza, utilizamos ¿cómo se llama? Nuestra masa corporal incluso para hacer este movimiento, lo cual hay pernos que hay que diseñarlos así, pero en el caso donde haya mucha precisión, obviamente esto no se busca. Los taladros neumáticos que hacen el ajuste y el desajuste ya traen preestablecido un perno de torsión específico y cuando llegan a ese perno de torsión dejan de ejercer la fuerza correspondiente. El mejor camino para medir la precarga del perno es relacionando la medida de elongación del perno y el cálculo de su rigidez, haciendo ya el cálculo de qué es lo que nosotros estamos deseando que se elongue. Esta medición no es práctica en el punto de vista de hacerlo in situ, porque obviamente medir esa elongación se requieren instrumentos de precisión muy específicos y muy precisos. Es común medir el torque aplicado utilizando una llave dinamométrica y se evidencia la necesidad de encontrar la relación entre el torque aplicado y la precarga del perno. Entonces, si nosotros recurrimos a las ecuaciones de potencia, de los tornillos de potencia que se vio en la primera grabación, 8.5 y 8.6, obtenemos que ese torque va a ser la precarga por el diámetro medio entre 2 más el factor de fricción que vamos a tener para los diferentes rozamiento de elementos tuerca perno o entre pernos incluso, o entre roscas más bien. Si aplicamos tangente alfa igual a L entre pi de m, esta ecuación A se reduce a esta ecuación B. Asumiendo el diámetro de la cara de la arandela de 1.5, el diámetro medio del collarín es DC igual a D más 1.5 de medios, que esto es igual a 1.25D, dando esta ecuación C. Entonces, a partir de esa ecuación, el término entre corchetes se define como coeficiente del par de torsión K, donde básicamente estamos agarrando todo este valor y lo definimos como K y el resto va a estar multiplicado por FI entre D. Valores típicos para el coeficiente de par de torsión K se recomiendan en la tabla 8.15 para varios acabados de pernos, en los cuales se puede ver que si no hay recubrimiento y el acabado es negro, el K es 0.30, galvanizado 0.2 y así sucesivamente hasta llegar con tuercas Bowman Grip que son de 0.09. Para otros casos se recomienda utilizar un K de 0.2. Las precargas medidas para 20 pruebas al mismo torque tienen una variación considerable. Entonces vemos aquí diferentes 20 pruebas donde nos da que por decirlo así, la precarga varía desde 23.6, el valor más bajo, hasta 42.7, que es el valor más alto de todas las pruebas. Si se saca la media me da 34.3 kilonewtons, pero la desviación estándar me está dando casi que un valor, casi el 25%, bueno, el 20%, perdón, de la carga, un poquito menos del 20% de la carga media, lo cual es un valor que es muy alto. En la tabla 8.13 lo pueden confirmar. En cambio, si ustedes hacen la misma prueba con pernos lubricados, en este caso se toman solamente 10 pruebas, se ve que el valor medio básicamente casi no cambia.
Sin lubricar tiene 34.3, pero lubricado es 34.18. Y la desviación estándar se reduce a 2.88 kilonewtons cuando sin lubricar teníamos 4.91. ¿Qué significa esto? Significa que la lubricación hace un pequeño cambio en el promedio de la precarga versus el torque. Por lo tanto, esto reduce significativamente la desviación estándar de la precarga versus el torque. El ejemplo 3.8.3 que dice así: un perno de 3/4 de pulgada por 16 roscas por pulgadas, paso fino, por 2,5, que sería largo, pulgadas, SAE grado 5, está sometido a una carga P de 6 kips en una unión a tensión. La tensión inicial es F igual 25 kips. La rigidez del perno y la unión son KB igual 6.50 y KM 13.8 megalibras fuerzas sobre pulgada respectivamente. Entonces se pide determinar los esfuerzos de precarga y de carga por servicio en el perno, compararlos con la resistencia de prueba mínima SAE del perno. Mediante la ecuación 827, especificar el par de torsión necesario para desarrollar la precarga y especificar el par de torsión necesario para desarrollar la precarga usando la ecuación 826 con F igual a FC igual a 0.15. De la tabla 8.2 se obtiene lo que es el valor del área de tensión. Entonces el esfuerzo de precarga se toma la carga suministrada, que es de 6 kips, la carga inicial, que es 25 kips, entre el área de tensión y se obtiene un esfuerzo inicial de 67.02. Con los valores suministrados de las rigideces, tanto del perno como de la unión, se obtiene el C. Vean que aquí el C está dando un valor mayor a 0.2, está dando 0.320. No está inadecuado, pero recuerden que el objetivo es 0.2. De esa ecuación, entonces, el esfuerzo bajo la carga de servicio es el sigma B. Entonces se toma el FB entre el AT, se sustituye el FE por el CP más el FI, que esos son valores que me dan en el enunciado del problema. Sustituyendo ese valor, obtenemos que la resistencia, en este caso el esfuerzo del perno va a ser 72.12 de servicio. De la tabla 8.9, la resistencia prueba mínima SAE del perno es 85 kPSI. Entonces quiere decir que los esfuerzos de precarga y de carga por servicio son respectivamente 21 y 15% menos que la resistencia de prueba. Podemos corroborar en la tabla 8.9 este valor de la resistencia de prueba. Ahora bien, de la ecuación 827, que el par de tensión necesario para lograr la precarga va a ser K por FID, donde vamos a tomar el K de 0.2, porque no nos están dando ningún tipo de acabado. 25, que es el FI, y el D, que en este caso es el valor del diámetro que estamos nosotros analizando. Nos da 3.750 libras fuerza por pulgada. El diámetro menor en la parte C, que puede determinarse a partir del área menor de la tabla 8.2, con DR igual a 4AR entre pi. Esto es despejando del valor de AR suministrado en la tabla, despejando directamente. Entonces obtenemos el diámetro medio, que el diámetro medio me da este valor de 0.7093 pulgadas. El ángulo de avance que se obtiene despejando lambda de la ecuación de tangente de lambda igual a L entre pi de m. Y se obtiene que es 1.6066 grados. Para alfa igual 30 grados, la ecuación 826, sustituyéndola directamente, me da 3.551 libras fuerza por pulgada. Vean que si hay una diferencia entre la ecuación 827 y la ecuación 826, que en este caso la 826 me da 5.3% menor que el valor que se encontró en el inciso B.